En la última clase veíamos siempre la solución gráfica y lo hacíamos de una forma manual, ya lo hacíamos de una forma manual. Y hablábamos de que el método gráfico es realmente un método el cual me permite resolver problemas de dos variables, ¿ya? Solamente problemas de dos variables, ¿ya? Y casualmente veíamos un modelo de la forma estándar, ¿ya? Cuando vamos a hablar de modelos, vamos a clasificarlos en varios tipos, ¿ya? Uno es si el modelo es de maximización o si es de minimización, ¿ya? Son dos tipos diferentes de modelo, si es de maximizar o si es de minimizar, eso ya lo habíamos hablado. Pero también lo vamos a clasificar en modelos de maximizar de forma estándar y modelos de minimizar de forma estándar, ¿ya? Y hay modelos tanto de maximizar como de minimizar que no son de la forma estándar. ¿Cuándo es un modelo de la forma estándar? Cuando todas sus restricciones, en el caso que sea maximizar, ¿ya? En el caso que sea maximizar, todas sus restricciones son menores o iguales, sin incluir la no negatividad, ¿verdad? Que esa es igual en todas, ¿sí? Pero cuando el modelo es de maximizar y todas sus restricciones son de forma menor o igual, se puede decir que el modelo es estándar. Y cuando el problema es de minimizar, ¿ya? Y todas son mayores o iguales, las restricciones, se dice que es de la forma estándar. Casualmente ahorita hemos visto de dos variables de la forma estándar de maximizar. Aquí en la presentación, que esta ya creo que ya está subida, si no la vamos a subir, yo creo que sí, ya está. Esta también tiene ahí un ejemplo que pueden seguir en la cual hace referencia al área común, ¿verdad? Estas son las diferentes áreas para cada una de las restricciones. Tengo las tres restricciones y las diferentes áreas ya comunes, digamos las áreas, y aquí se unen y el área común que ustedes ven es esta área en color morado, ¿verdad? Que yo estoy haciendo roja al pasarle el marcador amarillo, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo por si ustedes también quieren practicar, ¿verdad? Y hoy vamos a ver, bueno, aquí está ya, por ejemplo, el área, ya con los puntos, ¿verdad? Y los cálculos de los diferentes puntos en los cuales yo determino si, cuál es el punto, en este caso, máximo, ¿verdad? O como es el problema de maximización, ¿ya? Pero esto ya lo vimos, ¿verdad? Esto ya lo vimos cómo se hace de forma manual. Eso está en la clase anterior. Aquí hay otros ejemplos. Hoy vamos a ver un problema un poco más complejo, ¿ya? Un problema más complejo, pero lo quiero hacer porque es un problema para entender un poco más allá lo que son modelos matemáticos, siempre resolviéndolos por el método gráfico, pero utilizando ya no la forma manual, sino que utilizando el software. Ya vamos a usar una pequeña aplicación que está en línea, que se llama PHP Simplex, que es sencillísima y vamos a utilizar el virtual, ¿verdad? Que vamos a usar para la programación lineal, ¿sí? Lo vamos a utilizar ahora también. También van a ver que es algo sencillo. Con respecto a esto, también en virtual, algunos se han estado comunicando conmigo para resolver los problemas de instalación. Con algunos se ha logrado resolverlo, ¿verdad? Yo a veces les doy una pequeña guía y ustedes lo van resolviendo y eso está bueno, ¿verdad? Porque al final van aprendiendo. Y eso es bueno también, que alguien sepa, aunque sea instalar software. Fíjense que a veces pasa que a veces tenemos miedo de instalar software o de conocer un poco más de las computadoras porque creemos que la vamos a arruinar o porque, no sé, ¿verdad? Yo en las primeras prácticas bueno, no, ni siquiera las primeras, porque hace 6 años no, manejo de software quizás hace unos 5 años, pero hace un par de años todavía cuando estábamos en la universidad habían alumnos que cuando se trababa o se les apagaba la máquina hasta gritaban, ¿verdad? Que se me trabó la máquina, no hayan que hacer, ¿verdad? A veces como reiniciar una computadora. Creo que esto también, esta forma virtual ha venido a mejorar
nuestros conocimientos en manejo de software y manejo de computadora, ¿verdad? Perderles el miedo. Y de un ingeniero no se espera que tenga miedo de instalar un programa o que no sepa de algo de sistema operativo, cosas así, ¿no? Eso es bueno que ustedes practiquen. Entonces, muchos han ido resolviéndolo y al final han ido encontrando soluciones. A veces yo les ayudo, otras veces les doy una pequeña guía y lo resuelven fácil. Así que si todavía no lo tiene, puede todavía consultarme y ahí estamos siempre a la orden como se pueda, ¿verdad? Hoy quizás en vacaciones estoy más a la mano en cuestiones de respuesta, ¿verdad? Ya. Bueno, pero hoy vamos a usar también WinQSB para resolver el modelo. Pero hoy traigo un ejercicio que es tomado del libro de métodos cuantitativos para los negocios y me gusta porque involucra bastantes aspectos y bastante información y genera bastante información. Y la idea es esa, que no se encasillen en que el problema o el modelo es nada más un conjunto de inecuaciones que al final tengo que encontrar un valor de z y x1 y x2. No es solo eso, ¿verdad? Esa es parte de la solución, pero lo importante no está ahí. Lo importante está en interpretar los datos de resultado y en lograr interpretar la solución, ¿verdad? Más adelante vamos a ver cuando ya después de vacaciones y después varias semanas los análisis de sensibilidad, que son análisis económicos que nos brinda la solución del modelo matemático. Esto no es solamente como una fórmula o no es un ejercicio de matemática en el que encuentro x1 y x2, ¿cuánto te digo? Y ya, ¿verdad? Y el z, encontraste los tres, pues sí, no es eso. Va más allá, va en el análisis de la información, en la interpretación de la información y en poder hacer diferentes cálculos, que es el día a día dentro de las organizaciones. Entonces, por eso me gusta dar este tipo de ejemplos, porque aparte que son más complejos, abarcan mucho más, ¿verdad? Y nos tienen que abrir un poco la mente de qué es esto en realidad. No es un ejercicio de matemática, ¿verdad? Donde debo encontrar las variables x1, x2 y z. Y si me da lo mismo que el compañero, le pegué. No es eso, hay mucho más y hoy lo vamos a ver. Para eso traigo un ejercicio que he tomado ahí del libro Métodos Cuantitativos para los Negocios, que en su tiempo creo que hasta en un examen saqué y que ahora me gusta dar de ejemplo porque es un ejemplo bastante completo. Dice, Tom Inch elabora varios productos de comida mexicana, dice, y los vende a Western Foods, una cadena de tiendas de abarrotes localizada en Texas y Nuevo México. Tom's produce dos tipos de salsa, la salsa Western Foods y la salsa Mexico City. Es decir, ahí nos está contando de una empresa que fabrica dos tipos de producto, dos salsas, la Western Food y la Mexico City. Básicamente las dos contienen una mezcla diferente de tomates enteros, salsa y puré de jitomate. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que las dos contienen mezclas diferentes de tomate entero, salsa y puré de tomate. ¿Qué viene siendo eso? Esa es la materia prima con la cual, parte de la materia prima con la cual yo fabrico cada una de esas salsas, que al final es una mezcla entre esos ingredientes, tomates enteros, salsa de tomate y puré de jitomate. La salsa Western Food contiene una mezcla del 50% de tomates enteros, 30% de salsa de tomate y 20% de puré de tomate. Nos está dando aquí la formulación del producto, ya lo que se conoce ya en ingeniería del producto como la receta o la formulación del producto, ¿ya? Es decir, cómo está formado el producto, cuál es la materia prima que lo compone, de qué está hecho, las mezclas, cómo deben de ser. ¿Ya? Aunque llevan los mismos ingredientes, son mezclas distintas. Y me dice que es el 50 de tomates, 30 y 20 de puré para la salsa Western Food. Y para la Mexico City tiene una consistencia más espesa. Incluye 70% de tomates enteros,
10% de salsa de tomate y 20% de puré de tomate. ¿Ya? Esas son las mezclas o la formulación del producto. Luego dice que cada frasco de salsa producido pesa 10 onzas. ¿Ya? Es decir, cuando usted hace la mezcla, al final le queda en el frasco 10 onzas de salsa. ¿Ya? Eso es lo que pesa. Para el periodo de producción actual, Tom Inch puede comprar hasta 280 libras de tomates enteros, 130 libras de salsa de tomate y 100 libras de puré de tomate. ¿Qué son estas? ¿Ya? ¿Qué son estas en el proceso? Haciendo de caso, estamos en un proceso de fabricación de salsa. ¿Qué es esta información dentro del proceso? Alguien que haya captado ya la idea. ¿Qué es ese proceso? ¿Qué es esa Esas información? son las restricciones, ingeniero. Exacto, son las restricciones. Gracias, Milton. Este, sí, ¿verdad? Son las restricciones. Es decir, me dice, puede comprar hasta 280 libras de tomates, 130 libras de salsa y 100 libras de puré. Es decir, yo tengo una limitante de disponibilidad de materia prima. Ya no puedo comprar más de esa cantidad de materia prima. Como no puedo comprar más de esa cantidad de materia prima, se me vuelve una restricción, ¿ya? No tengo la materia prima a disponibilidad total, ¿verdad? Es decir, lo que yo quiera de libras de tomate, no, ¿verdad? ¿Ya? Hay un límite, hasta 280, dice. Lo mismo para cada uno de los ingredientes. Luego me dice el precio por libra de los ingredientes. Es de 96, 64 y 56 centavos por libra, respectivamente. Esa es información del precio de cada una de las materias primas. El costo de las especies y otros ingredientes dice costo. Esos son otras materias primas. ¿Ya? Especies y otros ingredientes. Se le da es 10 centavos por frasco. Eso independientemente del tipo de salsa. Y luego dice que la empresa compra frascos de vidrio vacíos de 2 centavos cada uno. Esa es otra materia prima que utilizo. ¿Ya? Y los costos de etiquetado y llenado se estiman en 3 centavos. Etiquetado y llenado para cada frasco de salsa. El contrato de Tom con Western Foods produce ingresos por venta, ojo, ingresos por venta de 1,64 por cada frasco de salsa Western Food y de 1,93 por cada frasco de salsa Mexico City. Pero esos son ingresos por venta, ¿ya? Ojo, no es lo mismo ingreso por venta que utilidad por venta, ¿ya? Y yo siempre pongo el ejemplo, no sé si a ustedes también ya se lo dije. Por ejemplo, si yo compro 3 camisas a $10 y las voy a comprar hasta San Salvador para venirlas a vender acá, vengo acá y las vendo. Y aquí las vendo y las vendo a 20, ¿ya? Entonces obtuve 60. Si alguien le dice, hey, ¿qué pasó? ¿Vendiste las camisas? ¿Cuánto ganaste? $60. No, ¿verdad? No ganó $60. Los $60 son los ingresos por las ventas, pero eso es plata que entró por las ventas. La utilidad de lo que usted ganó. La camisa le costó 10 cada una, ¿ya? Si lo hago de forma simple sería 30 menos 60, 60 menos 30, pero también fue hasta San Salvador a traerlo. ¿Verdad? Tuvo un gasto posiblemente de combustible, depreciación del vehículo, ¿verdad? Aunque a veces cuesta sacar esa parte, ¿ya? Eh, Gastó o de repente se fue en transporte, hubo un gasto, ¿verdad? Ya el costo de ir a traerlo, ¿sí? Realmente le quedaron menos de $30 de utilidad, pero la utilidad como tal es la ganancia, ¿ya? Entonces, aquí me está dando eh, ingresos por venta, por unidad. Quiere decir que eso es el precio de venta. 1,64 por 1,93. Cuando alguien le diga ingresos por venta, eso es precio de venta. ¿Cuánto me entró por vender? ¿Ya? No es cuánto es la utilidad. La utilidad es la ganancia, lo que le queda después de quitarle a los ingresos los costos. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el problema? El problema dice elabore un modelo de programación lineal que permita a TOMS determinar la mezcla de productos de salsa que maximizará la contribución total a las utilidades. Ojo con eso.
Contribución total a las utilidades. Utilidades, no ingresos por venta. Por lo tanto, yo debo de determinar cuáles son las utilidades por cada uno de los productos, cosa que no lo tengo. Y luego encuentre la solución óptima, que lo vamos a hacer por el método gráfico. Y yo le he agregado esto, ¿ya? Con el fin de que se vea más allá los ejercicios. Determine los ingresos por venta, los costos totales por tipo, cantidades de materia prima usadas, materias primas críticas, holguras de materia prima, utilidades generadas por salsa. Esta es alguna de la información que me puede generar la solución óptima de un modelo matemático, ¿ya? Alguna de la información, y depende de qué tipo de modelo es y del problema. No es que siempre va a haber eso. Si en las restricciones no hablamos de materia prima y solo hablamos de mano de obra o disponibilidad de tiempo, entonces no va a haber materias primas críticas ni nada de eso, ¿ya? Pero sí se puede encontrar, por ejemplo, el tiempo de producción por proceso, por ponerle un ejemplo, o el tiempo máquina, ¿ya? Entonces, el modelo en sí da más información, la solución óptima da mucha más información, y por eso nosotros vamos a encontrar todo eso. Basados en eso, vamos a resolver este ejercicio. ¿Qué pasa? Que el problema ahí mismo ya lo dice. El problema es de maximizar o de minimizar. ¿De qué es? Si alguien puso atención a la lectura. ¿De qué es el problema? ¿De maximizar o de minimizar? Maximizar las utilidades. Maximizar las utilidades. Ok, gracias, Carlos, Daniel. Exacto. Como dice Carlos, maximizar, y él dijo algo interesante, las utilidades, lo enfatizó. ¿Por qué? Porque así es. Las utilidades, no los ingresos por venta. Pero el ejercicio me da ingresos por venta. Por lo tanto, tengo que determinar las utilidades. Es un problema de maximización. Lo primero que yo debo de hacer es determinar mis variables de decisión. ¿Ya? ¿Cuáles son mis variables de decisión? ¿Cuáles serían las variables de decisión? ¿Se recuerdan que en el ejemplo anterior la historia era un poco diferente? Era en que yo fabricaba dos tipos de productos, que eran los juguetes, ¿verdad? Juguetes del tipo A y juguetes del tipo B. Y esas eran las variables, ¿verdad? Porque quería maximizar utilidades. En este es similar, pero entonces, ¿cuáles serían las variables de decisión de este modelo matemático? Las dos tipos de salsas. Las dos tipos de salsa, gracias Wilmer. Exacto, ¿verdad? Vamos a poner X1 como la cantidad, vamos a cambiar esto, cantidad de frascos de salsa, la voy a abreviar, ¿verdad? Esta es la Western Food, fabricados y vendidos, ¿verdad? En este caso. Y X2, yo le voy a poner cantidad de frascos de salsa, en este caso va a ser Mexico City, ¿ya? Fabricados. Esas son mis variables de decisión. De ahí debo de partir, ¿verdad? De las variables de decisión de mi problema. Y ahí lo estamos haciendo, ¿verdad? Partiendo de mis variables de decisión. Luego que tengo mis variables de decisión, ¿cuál es el siguiente paso en el modelo matemático? Definir si el modelo es de maximizar o de minimizar, ¿ya? Y definir mi función objetivo. ¿Qué pasa? Ya sabemos y el mismo problema me dice que es de maximizar. No es necesario que siempre el problema le va a decir, ojo con eso, ya, porque a veces cuando sale un otro ejercicio, aquí no dice si es de maximizar o de minimizar, ingeniero. O usted no lo puso aquí en el examen, mire, no dice de qué es. Y yo no le voy a decir, porque ya lo hemos hablado bastantes veces. ¿Qué es lo que yo quiero maximizar dentro de una empresa? Eso lo tiene que tener claro, ¿verdad? Y un poco eh, de entendimiento en el sentido de decir, bueno, ¿qué es lo que buscan las empresas? Ganar utilidades. Van a aumentar todo lo bueno para la empresa. Van a minimizar todo lo malo para la empresa. Por lo tanto, si el problema no le dice
o el caso. No le dice si son maximizar o minimizar, pero le está hablando que quiere obtener más utilidades o que quiere obtener mayores ingresos o que quiere incrementar la producción total o que quiere aumentar el rendimiento de un proceso de producción, de un estándar de producción. Todo eso es maximización, ¿ya? Pero cuando el problema le dice, mira, los costos están elevados y desea reducirlos y bajar los costos, pues entonces de minimizar. ¿Ya? Desea reducir la cantidad de producto defectuoso, desea reducir los desperdicios, todo lo que es malo, yo busco minimizarlo dentro de la organización. Entonces, ahí tengo que entender en el caso, en el problema, de qué es lo que me está pidiendo. Pero no necesariamente me va a decir es de maximizar. Y así están en los libros, ¿verdad? Por eso le digo desde ya en los libros e incluso en la guía, algunos no llevan donde dice maximizar o minimizar. Pero usted debe de entender en función de los datos qué es lo que está buscando. ¿Ya? En este caso lo dice. Y veamos ahora entonces el siguiente paso es crear la función objetivo. La función objetivo es z igual a qué. Si yo lo que quiero es maximizar las utilidades, ¿qué es lo que debe de decir z? ¿Qué es lo que debe representar z? Si yo lo que busco es maximizar las utilidades. Alguien si lo que busco es maximizar las utilidades, el Z igual a S igual, ¿qué es lo que debe representar Z? Voy a preguntar yo. Alguien dice por aquí, diferencia de utilidades brutas y netas. Mire, en concepto de utilidad bruta y neta, quizás un concepto un poco, eh, que se podría decir un poco antiguo, ¿verdad? En el sentido de muchos manejan el concepto de neto cuando ya, por ejemplo, es después de impuesto, ¿ya? Pero en sí a la empresa no le interesa saber un concepto de utilidad bruta como tal, ¿verdad? Normalmente lo que interesa al final es la utilidad real, ¿verdad? Y esa es la utilidad neta. Normalmente se le conoce buena utilidad y si le quito de repente algunos gastos, ¿verdad? O de repente utilidades después de impuestos. Hay quienes, por ejemplo, lo manejan así, como utilidades después de impuestos. Pero al final yo siento que es más por cuestiones de papel, ¿verdad? Puro papel. Que podría ser incluso a veces manejado en el término contable, que no es en este caso nuestro fuerte. En nuestro caso, lo que nos interesa es la utilidad neta como tal. ¿Cuál es la utilidad que nosotros vamos a- a generar? ¿Ya? Al final el bruto es que no le ha quitado algo, un gasto, que no le ha quitado de repente los impuestos, ¿ya? ¿De qué me sirve saber, ya yo gané esto, pero le tengo que quitar esto? Por cuestiones contables sí puede ver la necesidad de manejarlo de esa forma. Pero al final en la organización lo que interesa es la utilidad real, ¿verdad? Después de todos los gastos, después de todo, quitarle todos los costos, todos los gastos que yo he tenido y después de todo lo que yo he pagado ya impuestos y todo eso es lo que realmente me interesa. ¿Ya? Estos conceptos como tal aquí no los vamos a manejar, ¿verdad? No les voy a pedir bruto, neto, ni nada de eso, ¿ya? Este, pero el concepto por ahí va, ¿no? La diferencia entre bruto y neto. Lo que pasa que ahí entran ya aspectos, por ejemplo, si es utilidad después de impuestos, si son los gastos, por ejemplo. Hay quienes manejan, por ejemplo, este, gastos de venta, por ejemplo. Yo, por ejemplo, yo estoy pendiente en el caso en mi ambiente laboral, ¿verdad? Porque yo gestiono toda la parte de proyectos de inversión dentro de la empresa. Entonces, cuando hay, por ejemplo, una compra de una máquina, cuando hay una compra o se invierte en un proceso nuevo, se invierte en un nuevo producto, el seguimiento, por ejemplo, de la recuperación de las inversiones de esos proyectos
lo llevamos como área de ingeniería, ¿verdad? Lo estamos dando seguimiento a diario. Al final yo obtengo y solicito siempre un reporte de utilidades. Y hay, por ejemplo, un informe en el cual se manejan utilidades, por ejemplo, utilidades sin gastos de venta, ¿ya? Y utilidades ya con gastos de venta. Es decir, hay unas brutas y hay unas netas. A las sin gastos de venta ni caso les hago, porque al final no me interesan. Tal vez a venta sí, ¿verdad? Pero en mi caso no, porque yo veo, por ejemplo, recuperación de la inversión. Lo que me interesa es la propia utilidad, lo que genera. Si hay un gasto de venta hay que quitarlo, ¿ya? Ni modo, es parte de los gastos, es parte si son impuestos, es parte de lo que hay que pagar, ¿verdad? Entonces no sé si queda ahí más o menos el concepto de... Eso es más pregunta así como ya de contabilidad, ¿verdad? Algo así. Si hay alguna, si está más o menos claro ahí, creo que preguntaba Edwin Rodolfo. Bueno, ahí me contesta ahí por el mensaje Edwin. Ok, dice, vaya, se van a retirar por ahí, dice unos minutos. Bueno, les decía y les preguntaba, ¿qué es lo que debe llevar entonces el valor de Z? ¿Qué es lo que debe llevar el valor de Z? El valor de Z, pero yo andaba viendo aquí a ver quién le preguntaba, a ver, y me desvié. Veamos aquí, le vamos a preguntar a alguien. Karen Lisset Calderón, ¿está por ahí Karen Lisset? Sí, Rodolfo, sí, hombre, claro que sí. Hay que saber de todo un poco, exacto. No, y cualquier duda siempre estamos ahí a la orden, ¿verdad? Siempre que estamos ahí, no tengan pena de preguntar, ¿verdad? Cualquier duda que tengan, no tengan pena. Esa es la idea, que pregunten, porque todo ustedes lo están aprendiendo. Carla dije, ¿verdad? No recuerdo. El total de las utilidades, dicen por aquí, le están ayudando a Carla Milton. Ok, sí, el total de las utilidades, ¿verdad? El total de las utilidades, eso es. Aquí debe de estar el total de las utilidades. Si yo lo que quiero es maximizar utilidades, entonces Z debe representar el total de las utilidades. Pero ¿tengo las utilidades? No, ¿verdad? Entonces hay que encontrarla. Para eso vamos a utilizar una fórmula y a veces en los ejercicios que yo pongo me gusta usar bastante eso. Esto creo que se ve en ingeniería económica, ¿ya? Sabemos, por ejemplo, que la utilidad, lo voy a poner aquí, la utilidad de un producto, digamos, ¿verdad? En una forma bien simplista, es el precio menos el costo, ¿ya? Incluyes en costo todo, claro, todo. A veces por efecto por efecto este, de ejercicios, los ejercicios son un poco más simplistas. Ya en la realidad, cuando hablo de costo, tengo que incluir todo el costo, todo, toda la parte de costo como tal, ¿sí? Aquí nosotros nos enfocamos en función de de cómo se llama, de nada más la información que tenemos, ¿ya? De la información que nos da el ejercicio. Ya, por eso vamos a trabajar con el precio que nos da el ejercicio y con los costos que nos permite encontrar el ejercicio, ¿sí? Ya en la realidad, Ingeniero, dígame, le escucho. disculpe que lo interrumpa, ¿no sería X2 en cantidad de frascos de salsa de México City? Sí, gracias por la corrección. Exacto, es X2. Sí, lo que pasa es que alé esto y no le cambié, ¿verdad? Sí, es X2, es otra variable. Sí, es un error ponerles el mismo X1 ambas, ¿verdad? Así que gracias por la corrección. Había un error ahí. Bueno, les decía que la utilidad es igual al precio menos el costo, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, yo ya tengo los precios. Los precios aquí me dice, mire, me dice que la salsa Western Food es de 1.64, el ingreso por venta, es decir, el precio, y de la salsa Mexico City 1.93. Ya tengo los precios, pero no tengo el costo de cada una, ¿ya? Pero me da toda la información para sacar el costo por unidad. Y eso es lo que voy a hacer. Para empezar, le voy a hacer una tablita. Le voy a poner aquí tipo de salsa.
el tipo de salsa, vamos a manejar dos tipos, dijimos, ¿no? La salsa Western Food, yo la voy a manejar abreviada, y la salsa Mexico City. Y le vamos a poner este formato, ¿verdad? Allí hay dos tipos de salsa, ¿ya? Y lo primero que vamos a sacar es cómo es la cantidad de materia prima que tiene, cantidad de materia prima en porcentaje, ¿ya? Porque así me lo da el ejercicio. Hay tres materias primas, ¿verdad? Una es eh, dice, la salsa contiene una mezcla de 50 tomates enteros. Eso es lo primero. Le voy a poner aquí T enteros, tomates enteros. Luego dice salsa de tomate, salsa de tomate. Y también lleva puré de tomate. Así abreviado lo voy a poner acá. Entonces, esta es el encabezado, ¿verdad? Vamos a ponerle la cantidad de materia prima en porcentaje. Según esto, esta tiene 50%, 0,5 le voy a poner, ya lo voy a pasar esto a porcentaje, 0,3 y 0,2, ¿sí? Y luego dice 0,7, 0,1 y 0,2. Este ya está en porcentaje. Voy a cambiar esto a porcentaje. Le voy a quitar esto de negrita. Y esto ya tenía porcentajes. Era el 70, el 10 y el 20. ¿Sí? Esto es la cantidad. Si se fijan, al sumar cada una de las salsas es el 100% por la cual está eh, el 100% por el cual está formado, digamos, el total, ¿verdad? Aquí está otro 100%. ¿Ya? Eso en cuanto a porcentajes. Pero también me dice que cada frasco, esa es información, ¿verdad? Aquí le voy a poner, el frasco es de 10 onzas. Asume en producto, ¿verdad? Porque habla de peso, ¿verdad? Pero asumimos que eso es salsa, ¿ya? Porque alguien me va a decir, y el peso del frasco, y tienen razón, ¿verdad? Pero es un ejercicio como tal, ¿verdad? En la realidad hay que considerar el peso del frasco. Allí sí entra lo que es peso bruto y peso neto. Veamos ahora, entonces dice, vamos a poner la cantidad de materia prima, ahora lo vamos a trazar en onzas, ¿verdad? En onzas. Ya que nos está hablando de que cada frasco pesa 10 onzas, vamos a poner la cantidad de materia prima en onzas, ¿sí? Si pesa 10 onzas, solo vamos a estar multiplicando, ¿verdad? Quizás aquí a lo mejor le voy a poner el número 10 y aquí onzas. Aquí vamos a multiplicar le voy a cambiar primero formato, todo esto. Vamos a multiplicar las 10 onzas, que esto es una celda fija, ¿verdad? Le vamos a poner signo de dólar para hacerla fija, multiplicado por el 50%, eso equivale a 5 onzas, y lo voy a alar, y 3 y 2 onzas, ¿sí? Al final, si suman, les va a dar 10 onzas para la salsa Western Food, y luego acá vamos a multiplicar siempre las 10, ¿verdad? Bueno, lo puedo alar siempre también, lo voy a alar. Si se fijan, estoy multiplicando las 10 onzas por el 70% que tiene de tomates enteros. O sea, 7 onzas de las 10 son de tomates enteros, una es de salsa de tomate y dos son de puré de tomate. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tengo ya el total de onzas. ¿Sí? Si se fijan, luego, ¿qué me dice? Ya pusimos esta parte, ¿no? Donde dice los porcentajes. ¿Sí? Los porcentajes, ahí está. No sé si hay alguna pregunta. ¿O está todo claro hasta el momento con respecto a eso? Aquí no hay nada en el chat. Eh, ¿Preguntas o se entiende de cómo sale eso? Sigamos. Luego dice, para el periodo de
producción actual, Tom Inch puede comprar hasta 280 libras de tomates enteros. ¿Ya? Aquí ya viene la disponibilidad. Y yo le voy a poner acá. Estoy copiando, ¿verdad? Disponibilidad de materia prima en libras. Así es como está la primera. Aquí no es dependiendo de la salsa, sino la cantidad. Lo que me dice es que en libras tengo 280 de tomates enteros, ¿sí? 130 de salsa de tomate y 100 libras de puré. Pero ojo, esas son libras, ¿sí? Esas son libras, ¿ya? A mí me interesa en onzas. Quizás mejor aquí le voy a poner onzas y libras, ¿sí? Y esto es solo disponibilidad de materia prima. Vamos a cambiar esto, ¿sí? Aquí entonces tengo la disponibilidad de materia prima. 280 libras de tomates enteros, 130 de salsa de tomate y 100 de puré. ¿Cómo paso esto a onzas? Bueno, voy a multiplicar. ¿Cuántas onzas tiene una libra? ¿Alguien se recuerda? ¿Cuántas Por onzas? 16. 16. Gracias, Marvin. Y los dos Marvin contestaron 16, correcto. 280 por 16 onzas, ¿sí? Entonces estoy poniendo acá la disponibilidad de materia prima, pero en onzas. Tengo disponible 4.480 onzas de tomates enteros, 2.080 onzas de salsa de tomate y 1.600 onzas de puré de tomate. ¿Ya? Ahí tengo la cantidad disponible. Ahora dice, bueno, ya pusimos las disponibilidades y las restricciones en cuanto a cantidad. Falta todavía hacer el modelo, eso más adelante. El precio por libra de estos ingredientes es de 96, 64 y 56. Precio por libra, dice. Aquí le voy a hacer otra tablita. Yo le voy a poner precios de la materia prima. ¿Ya? Los precios de la materia prima también están dados por libras y nosotros entonces, como todo lo vamos a trabajar en onzas, eh, entonces lo vamos a pasar también a onzas. Ya en las libras decía 0.96 la libra de tomates enteros, 0.64 la de salsa de tomate y 0.56 la de puré. Estas son dólares, ¿verdad? Le voy a poner acá dólares. Pues resulta que acá tengo que pasarlo a onzas, ¿sí? Pero aquí ya no lo voy a multiplicar, ¿verdad? Porque quiera pasar libras a onzas, pero aquí como el precio está en libras, yo lo tengo que dividir en onzas, ¿ya? Porque las onzas, una libra tiene 16 onzas, entonces aquí lo voy a dividir entre 16, ¿ya? Y me va a dar estos precios de la onza. Voy a dar un poquito más de decimales, porque aquí, por ejemplo, no se lograba ver, ¿verdad? Entonces yo tengo de esa forma los precios de la materia prima tanto en libras, ¿ya? Como en onzas, que al final lo que yo necesito es onza, ¿no? Y luego tengo otros costos, ¿ya? Tengo otros costos. Dice el costo de las especies, voy a manejarlo aquí aparte como otros costos. Están las especies, está el frasco y el etiquetado. Esos son los otros costos. Le voy a poner aquí y aquí lo vamos a poner en, bueno, le vamos a poner el signo, ¿no? Para que es en dólares. Las especies decía que eran 0,10 centavos. Los frascos eran de 0,2 centavos. Y el etiquetado era de 0,03 centavos. ¿Ya?
el total de otros costos. Esto es para cada una de las salsas independientemente, ¿no? De cuál sea. Es la suma. Es la suma de estos tres. Lo voy a poner acá con otro colorcito. 15 centavos. Es el total de los otros costos. ¿Ya? Esto ya es costo por frasco. ¿Ya? Sin embargo, todavía no hemos encontrado el costo de la materia prima. ¿Ya? Costo total de materia prima por unidad. Hemos sacado el precio de la onza. Pero recuerde que cada salsa lleva diferentes cantidades de onza por cada una de las ingredientes o materias primas que utilizan, ¿ya? Por lo tanto, voy a colocar hoy sí esto acá de nuevo, ¿verdad? Pero le voy a cambiar el encabezado porque aquí vamos a poner los costos de materia prima, ¿ya? Costos de materia prima. En el caso de los costos, ¿cómo lo vamos a sacar? Vamos a multiplicar la cantidad de onzas que lleva cada una, por ejemplo ¿sí? Por el precio de la onza. El precio de la onza de los tomates enteros es 6 centavos por 5 que lleva. Eso me da 30 centavos, ¿sí? Lo mismo la salsa. Voy a multiplicar la cantidad de onzas que lleva, que son 3, por el precio de la onza, que es 4 centavos, 12 centavos. Y luego el puré voy a multiplicar la cantidad de onzas que lleva en ese tipo de salsa por lo que cuesta, que es 0.35, 0.035. Ahí tengo también ya esto, ¿no? Aquí voy a agregar otra donde le voy a poner total por unidad. Costo total por unidad. Lo mismo para la salsa Mexico City. ¿Ya? Voy a colocar, ¿cómo saco el costo total de materia prima? Multiplico las onzas que lleva por el precio de la onza. Lo mismo acá, ¿ya? Las onzas que lleva por el precio. Y lo mismo acá, las onzas que lleva por el precio de cada una de las onzas. El total va a ser la suma de los tres. Y ahí voy a tener el costo. Y aquí le voy a dar negrita. Quizás le voy a poner aquí. Ese es el costo total por unidad de materia prima. ¿Ya? Costo total de materia prima por unidad. La salsa Western Food, el costo total es de materia prima 49 centavos y la salsa Mexico City de 53 centavos. ¿Ya? Pero este es el costo total de materia prima por unidad. Pero yo quiero encontrar el costo total por unidad, no el de solo materia prima. ¿Ya? El costo total, y le voy a poner aquí como la formulita, ¿verdad? Costo total en este caso, costo total por unidad va a ser igual al costo de materia prima por unidad más el costo o los otros costos, le voy a poner porque así le llamamos otros costos por unidad. ¿Ya? Vamos a cambiarle a esto. Yo voy a mover un poco. ¿Ya? Ahí está. Entonces, esta es lo que vamos a aplicar acá. ¿Ya? El costo total al final, aquí le voy a poner costo total. El costo total por unidad, aquí le voy a poner, es total de unidad de materia prima más aquí otros costos. Los otros costos para cada una es el mismo, ¿verdad? Que son 15 centavos y 15 centavos. Es el mismo costo para cada una. Por lo tanto, el costo total
Le voy a poner MP para entenderlo. Este es costo total. Ya va a ser la suma de este más este y el otro igual, ¿no? La suma del costo total de materia prima por unidad más los otros costos por unidad. Estas son, y la vamos a poner rojito, negrita, los costos, ¿verdad? Ya por cada uno de los productos. Esos son los costos, ¿sí? Costos. ¿Qué pasa? Ahora ya tengo los precios y tengo los costos. Hoy sí puedo encontrar las utilidades, ¿sí? Y aquí lo vamos a poner. El precio. Primero voy a copiar esta de acá mejor. Aquí voy a borrarle esto. Bueno, el tipo de salsa sí estaba bien, pero aquí le voy a poner precio y costo. Luego la utilidad, ¿sí? El precio, eso lo daba el ejercicio. El ejercicio dice que cada frasco de la Western Food cuesta o genera ingresos por venta de 1.64. 1.64. Una sola vez. 1.64. Y la otra dice de 1.93. ¿Sí? ¿Cuáles son los costos? Lo voy a alar. Igual a 64 y esto es igual a 68. ¿Cuál va a ser la utilidad? Según la fórmula dijimos que la utilidad era precio menos costo. Por lo tanto, la utilidad va a ser igual a precio menos el costo. $1. Y acá el precio menos el costo. 1.25 de dólar. ¿Sí? Tengo ya las utilidades. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer ya? Encontrar mi función objetivo. Ya llegué a plantear Z. ¿Cuál sería entonces mi función objetivo si yo sé que la utilidad para la salsa Western Food es $1 y para la salsa Mexico City es de 1.25 de dólar por unidad? ¿Cuál sería la función objetivo de Z que represente las utilidades totales? Vamos a ver si alguien lo sabe. Por aquí hay alguna pregunta. ¿Por qué se maneja con 3 decimales si hablamos de dinero en onzas? No, es cuestión de gusto, ¿verdad? Es cuestión de gusto. Cuando hablamos de dinero, claro, a la hora de entregar dinero como tal, se maneja con 2 decimales porque nadie le va a dar el tercer decimal. Pero en cuestión de costos, personalmente, yo que trabajo directamente con costos todos los días de producto, yo lo manejo con 4 decimales. A mí eso es algo personal. A mí me gusta trabajarlo así. ¿Por qué? Porque me da mayor exactitud en la información que yo tengo. ¿Ya? Aparte que eso es costo, o sea, es valor costo. Ya no es el precio que lo vendo. Ya la empresa no maneja 4, digamos, decimales a la hora de definir un precio, ya o a la hora de definir las utilidades, no, ¿verdad? Pero en cuestión de costos, es importante desde mi punto de vista manejarlo con más decimales porque incluso cuando usted trabaja en el área de ingeniería, genera proyectos de mejora, proyectos para mejorar los costos, reducción de costos, etcétera. Y a veces hay pequeñas mejoras que son pequeñísimas, pero que tienen este impacto, ¿verdad? O a la larga así lo son, pero a veces son medio centavo de dólar, por ejemplo, ¿no? Pero medio centavo, multiplíquelo por miles de unidades, ¿verdad? Pero medio centavo, si yo no le hago caso, ¿por qué no? Porque solo trabajo con 2 decimales, no podría haber esa mejora. Una mejora que me puede generar es medio centavo. Si es que cuando hablamos ya en cantidades de miles de producción, y de millones, ¿verdad? Van a ver que los costos de mano de obra, los costos de materia prima son bien mínimos, ¿ya? Claro, hablar de productos que tienen gran costo, yo que manejo mucho la parte de producto plástico, el plástico
es barato, ¿verdad? Va y ve los guacales, los venden a, qué sé yo, no sé si a $1 o menos. Yo no manejo guacales, pero le pongo un ejemplo, ¿sí? ¿Por qué eso? El producto plástico es baratísimo, ¿ya? Eh, eh, claro, y ahí hablamos de gramos, ¿verdad? 1 kilogramo, por ejemplo, de un plástico cuesta 1.25, por ponerle un ejemplo. 1.25, $2, dependiendo del tipo de plástico, ¿ya? Pero eso es 1 kilogramo, 1.000 gramos, y a veces las piezas plásticas andan pesando 3 gramos. ¿Cuánto es eso en materia prima? Si trabaja solo con 2 decimales, no lo puede ver. Le va a dar 0.00. ¿Ya? Entonces, por eso, en cuestiones de costo, desde mi perspectiva y mi recomendación es trabajar con 3 o hasta 4 decimales. ¿Ya? Ahora, en cuestiones de precio, no le va a poner 3 decimales al cliente, ¿verdad? Eso sí, no. ¿Ya? Entonces, eso es más percepción o de repente de lo que yo estoy trabajando. ¿Ya? ¿En qué estoy trabajando? Ya contablemente, que eso es otra cosa, contablemente, si no puedo trabajar así, ¿verdad? Ya cuando hago una declaración, cuando hago esta cosa, no voy a trabajar con 3 4 decimales. Estamos hablando costos, fabricación, costos de ingeniería, ¿ya? Todo esto es ingeniería, todo esto es costo de planta, fabricación de producto. Por eso yo trabajo a veces con 3 o 4 decimales cuando hago el costo. En mi día a día, 4 decimales. Entonces ahí la pregunta del por qué decimos 3 decimales. Luego por ahí me dice alguien x1 más 1.25, exacto, ¿verdad? Estamos bien con lo que me dijeron, ¿verdad? Respecto a la función objetivo. X1 no es necesario ni siquiera ponerle el 1, ¿verdad? Más 1.25 x2. ¿Sí? Ahí está el Z, ¿no? Función objetivo. Sujeto A, le vamos a poner sujeto A. Hoy sí, vamos a ver las restricciones. Pongamos las restricciones primero, pero las restricciones primero es la descripción o cuál es en sí la restricción, no ya el valor de la restricción o la inecuación. ¿Cuál sería entonces la restricción? Alguien que haya ya entendido esto. Voy a cerrar esto. Voy a preguntar yo, ¿verdad? A ver si han puesto atención. Yulisa Alejandra, ¿está por ahí Yulisa? Yulisa Alejandra, perdón. Puede escribir también, Yulisa, si no le funciona el micrófono. O se durmió Yulisa. Veamos otra. Sí, bueno, entonces, ok, Yulisa, no hay problema. Veamos a alguien más. Laura Daniela Santos, ¿está por ahí, Laura? Laura Daniela. Meli Domínguez, como que estoy pasando lista. Meli Domínguez, ¿está por ahí, Meli? No hay nadie o no entienden. El hecho de no entender no hay problema y pueden decir o escribirlo, ¿verdad? No tengan pena. No tengan pena si no han entendido algo o no saben la respuesta, ¿verdad? Yo de un ingeniero no espero eso, ¿verdad? Que tenga pena de hablar o pena si cuando vaya a la fábrica va a tener que hablar con una gran cantidad de personas, ¿verdad? Tiene que desenvolverse, va a trabajar con operarios o de repente con otra gente en oficina, ¿verdad? Ya, entonces la Ejemplo, pena es lo que menos debe tener. Dígame, Marvin. aquí en este caso lo que nos está preguntando no era con respecto a las inecuaciones, ¿verdad? Sino que como No, lo que vimos en la cua- tabla, ¿verdad? En el sí, ejemplo. es decir, cómo se llama, digamos, la descripción. ¿Cuáles serían las descripciones? ¿Cómo le pondríamos acá? Dígame, a ver si ha entendido. Quizás sería restricción con respecto a las onzas del producto.
Ok, lo ha dicho bien, solamente que le vamos a poner disponibilidad de, en este caso sería de la materia prima tomates enteros, ¿verdad? Esa es una, como lo dijo Marvin, solo que de otra forma, pero eso se refiere a las onzas que yo tengo disponibles, en este caso, de tomates enteros, ¿verdad? Luego la disponibilidad de materia prima, salsa de tomate. Luego la disponibilidad, Ingeniero, dígame. yo me quedé en duda con la ecuación que planteamos en Z igual. ¿Por qué se plantea de esa manera? Ah, ok, bueno, cómo no. Vaya, lo que pasa es que recuerden que el ejercicio es de maximizar utilidades. Por lo tanto, la función objetivo Z, yo lo que debo de plantear es las utilidades totales, ¿sí? Si el ejercicio fuera de reducir los costos, por ejemplo, o un ejercicio de minimización, Z tendría que tener en su función objetivo en los costos totales, ¿sí? Cuando le digan maximizar utilidades, las utilidades totales. Si le dice maximizar ingresos por ventas, la función objetivo debe ser los ingresos totales, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, esto es utilidades totales. ¿Y cómo son las utilidades totales? La utilidad total es igual, ¿ya? A la utilidad del producto 1, en este caso la salsa Western Food, más la utilidad de la salsa Mexico City. Resulta que la utilidad del producto salsa Western Food es de $1 por unidad vendida, ¿ya? Por lo tanto, por eso no se le pone el 1 acá, ¿verdad? Pero al final, ¿qué estoy haciendo? Multiplicando el 1 por la cantidad de frascos que voy a fabricar y vender. Si hiciera 500, por decirle algo, por 1 son $500 de utilidad, porque casualmente es 1. Si fuese 2, por ejemplo, las utilidades fuera 2x1, ¿ya? Es decir, la multiplicación de 2 por, que es la utilidad, por la cantidad de frascos que yo voy a vender de ese producto. Lo mismo para este segundo. La salsa Mexico City tiene una utilidad de 1.25, ¿ya? Lo que encontramos. Por lo tanto, ese 1.25 yo lo debo multiplicar por la cantidad de salsas que voy a fabricar o vender. Las utilidades totales son el 1.25 por el X2. Es como yo el ejemplo que le ponía de las camisas. Asumiendo que se las llevaron y que no fue a gastar hasta San Salvador y las compró a 10 y las vendió a 20 y eran 3 camisas, ¿cómo saca las utilidades totales? Ya multiplicando, ¿verdad? 3 camisas, que son las que vendió, por $10 que le generó cada una. 3 por 10, 30. Lo que pasa es que eso, claro, como es tan fácil, no, ni siquiera lo hacemos, ¿verdad? No lo planteamos en una ecuación. 3x1, ¿verdad? Donde x1 es la cantidad de camisas que vendí. No, ¿verdad? Entonces, en ese caso usted saca, bueno, 60, 30, ¿sí? Pero en este caso sí hay que determinarlo, aparte que hay dos variables, ¿verdad? X1 multiplicado por 1, que es la utilidad del producto 1, por la salsa Western Food, y 1.25 por la cantidad de salsas Mexico City que voy a fabricar. Eso es las utilidades totales, ¿sí? No sé si está clara ahí ya de dónde sale esta función objetivo. Sí, ingeniero, me perdía por el uno que no estaba, pero ahora sí ya lo Ah, comprendí. Gracias. sí, sí, pero es por eso. Ahí es casualidad, ¿verdad? Casualidad, que no es necesario ponerlo, pero si fuese otro valor sí lo tendríamos que poner. Bueno, ya pusimos esto, ya que son ahora sí vamos a poner las restricciones. ¿Cómo quedarían entonces las restricciones? ¿Ya? ¿Cómo quedarían las inecuaciones? Alguien que haya ya entendido, ¿sí? O que lo haya identificado. ¿Cómo sería la restricción de la disponibilidad de materia prima de tomates enteros? Tomate entero menor o igual a 200. Ah, no, pero hay que pasarlo a Sí, onza, ¿verdad? sí, 280 ahí por 16. están las onzas, abajito. A 4.480.
Eso Ok. sería que debería de ser menor o igual a eso, ¿verdad? Como usted Sí, acaba de menor o decir. igual. Pero el lado, ese es el lado izquierdo, perdón, el lado derecho. ¿Y el lado izquierdo cómo sería? El lado izquierdo es la cantidad de onzas usadas, ¿verdad? La cantidad de onzas usadas totales, ¿de cuánto sería? Sería igual a las cantidades de onzas usadas por el producto eh, ¿ya? 1, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? ¿Sí? Más la cantidad de onzas usadas por el producto 2, ¿verdad? Que son la salsa Western Food y Mexico City. Aquí por alguien puso por acá, ¿verdad? Dice 5x1 más 7x2 menor o igual a 4480. Exacto, ¿verdad? Así es. Sería la cantidad de onzas totales del producto 1, que ¿cuánto sería? Sería 5x1. Más la cantidad totales de onzas de tomates enteros usadas por el producto 2, que sería 7x2. ¿Sí? Eso va a ser, como dijo también el compañero, menor o igual a la cantidad total de onzas disponibles, que son 4480. ¿Sí? Luego tengo la siguiente, que sería 3x1, que son las onzas usadas por la salsa Western Food de salsa de tomate, por la cantidad que voy a fabricar, ¿verdad? Más el total de onzas que voy a usar de la salsa Mexico City, que sería X2, ¿verdad? ¿Por qué X2? Porque no pongo el 1, ¿verdad? Es decir, lleva una onza multiplicada por X2 la cantidad que voy a fabricar. Eso también va a ser menor o igual a la cantidad total de onzas. Serían 2080, ¿sí? Y luego la tercera sería 2x1 más 2x2 menor o igual a 1600. Ya, esos aquí están las cantidades en onzas disponibles, ¿verdad? Eso el ejercicio lo daba. Lo único que nosotros de libras la pasamos a onzas. Y esto es lo que calculamos de cuántas onzas en función de los porcentajes que daba. Por lo tanto, ahí tenemos las tres restricciones. No hay otro tipo de restricción y sí lo que hay es la no negatividad. X1 y X2 deben de ser mayores o iguales a 0. Bueno, ahí está el modelo. Así de sencillo. Para eso lo vamos a usar el software WinQSB, ¿ya? Para usar el software WinQSB, nos vamos aquí donde está ya en inicio. Vamos aquí a todos los programas, WinQSB. Ya lo tenía ahí, ¿verdad? Pero lo voy a seleccionar acá y estamos trabajando en este momento programación lineal. Ahí se van donde dice lineal y entera programación, pero estamos trabajando programación lineal. Se va a abrir esto, ¿ya? Y nos abre la ventana del WinQSB. Una vez que está con la ventanita abierta, yo le voy a dar donde dice File, ¿sí? Y le voy a dar donde dice Nuevo problema. Y me va a aparecer una ventanita donde vamos a introducir cierta información. Por ejemplo, el título del problema. Yo le voy a poner fábrica de salsas, ¿sí? ¿Cuántas variables tiene el problema? Número de variables, ¿sí? En este caso es un problema de 2 variables. Por lo tanto, le voy a poner 2 variables, ¿verdad? ¿Cuántas restricciones tiene? Solamente se ponen las restricciones que hemos identificado. No se pone las de no negatividad. Las de no negatividad no es esas ya están, digamos, por default en el software. Entonces aquí vamos a poner 3 restricciones, ¿sí? 3 restricciones, ¿ya? De estas 3 restricciones, aquí luego nos dice el criterio del objetivo, ¿sí? Si es de maximizar o de minimizar. En este caso es un problema de maximizar. Yo le puedo cambiar si dijera minimizar, ¿verdad? Pero en este caso es de maximizar. Esto no se toca, que al final me está diciendo la no negatividad, ¿sí? Esto es cuando yo quisiera trabajar programación entera, que eso no lo estamos viendo todavía. Y luego tengo el formato de meter los datos, que puedo dejarle perfectamente un formulario en forma de tabla o matriz, ¿verdad? Le voy a dar OK y me va a aparecer esta especie de matriz. Con esta matriz yo voy a introducir los datos, solamente los coeficientes. Si se fijan, aquí aparece X1 y X2, las dos variables, ¿no? Y yo solo voy a poner en esta primera fila
voy a poner los coeficientes de la función objetivo. La función objetivo decíamos que el coeficiente era 1 y 1.25. ¿Ya? Es decir, me voy a la de z, ¿verdad? Y dice x1 más 1.25 x2. Estoy poniendo los coeficientes 1 y 1.25. Y luego tengo el C1, ¿ya? Que es las restricciones 1, donde tengo los coeficientes de 5, 7 y 4.480. 4.480. Luego acá tengo 3, 1 y 2080. Y por último, en la restricción 3 tengo 2, 2 y 1600. 2, 2 y 1600. Automáticamente sale el signo así, pero perfectamente yo, si le doy un clic, se va cambiando. Mire, doble clic, pasó igual, menor, mayor, igual. En este caso, menor o igual son todas, ¿no? No necesito cambiarlo. Ya una vez que yo tengo ya inscrito mi modelo matemático en esa matriz, hay dos formas de resolverlo por el método gráfico, ¿ya? Una es venirse aquí donde dice resolver y analizar, le doy un clic y le aparece donde dice método gráfico. Yo le doy clic ahí y me va a aparecer esta ventanita donde yo tengo que seleccionar los márgenes, perdón, los ejes, ¿ya? En el plano cartesiano. Lo normal es no cambiarlo porque normalmente x1 lo manejamos como x y x2 lo manejamos como y. ¿Ya? Así que no es necesario cambiarlo, ¿verdad? Solo le damos OK. Esa es una forma a través de resolver gráfico método gráfico, ¿verdad? Y me sale la ventana. Otra forma más simple es dándole acá. Si se fijan, hay una especie de botón con un color rosadito donde está como el área seleccionada, el área común. Ya solamente le doy clic ahí y automáticamente abre la ventanita. No es necesario cambiar los ejes. Le voy a dar OK y automáticamente me da la solución. Ya sin necesidad de hacer todo aquello que hicimos, digamos, a mano, ¿verdad? Como aprendimos en la clase anterior. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si se fija, ahí está el área, ¿sí? Y me marca en el punto el valor óptimo, ¿ya? De toda esa área de soluciones factibles. Ya traza las líneas, ¿ya? Ya traza las líneas y traza en color rojo también la línea de la función objetivo. En este caso me está diciendo que tiene una función objetivo de 860. ¿Qué son esas? Las utilidades totales, ¿verdad? Y me dice que debo de fabricar 560 frascos de la salsa Western Food y 240 frascos de la salsa Mexico City. Por lo tanto, yo voy a poner acá la respuesta como debe de ser y como usted la va a poner en el examen, ¿ya? Se debe fabricar, decía, 560 frascos de la salsa Western Food y 240 frascos de la salsa Mexico City, lo cual me genera una utilidad de $860. Esta es la respuesta al problema. ¿Sí? Y ahí está la solución, sin necesidad de hacer todo lo que hicimos a pie, ¿verdad? Ahí es donde la importancia de tener un software, ¿verdad? Lo hace de forma rápida. Si alguien no ha podido instalarlo, también puede entrar. Hay una página que usted pone en Google, por ejemplo, PHP Simplex, ¿ya? Y le da acá y le va a aparecer esta ventana, ¿sí? Aquí le da, por ejemplo, el método que lo quiere a través del método gráfico, por lo tanto ya le sale automáticamente el número de variables, porque el método gráfico únicamente es para cuando usted tiene dos variables, ¿sí? Dos variables, gráfico, ¿ya? ¿Cuántas restricciones tiene? 3 le pone y le da a continuar.
y le dice, bueno, si el problema es de maximizar o minimizar, en este caso es de maximizar los coeficientes de la función objetivo, que es 1 y 1,25. Ya había resuelto esto los compañeros. 1 y 1,25. Aquí ya me van a aparecer 5, 7, no sé si así era. Ya me dejó duda. Sí, era 5, 7, 3, 1, 2. Y esto era 4,480. No es que le vayan a aparecer, ¿verdad? A mí me aparecen porque lo resolví igual con los compañeros del otro grupo. Por eso me aparecen. Usted tiene que digitarlo. 1600. Ya, ahí está ya. Y le voy a dar continuar. Y de igual forma me genera la gráfica que está ahí. Aquí me pone el modelo. Ya, y me marca aquí en color verde el punto que es la solución óptima, el D. Y me dice que son 560 de X1, que era la salsa Western Food, y 240 de X2, ¿sí? Y $860 de utilidad. Bueno, no sé si hay preguntas hasta el momento. Ingeniero, esta última aplicación que ocupó es de, Esta es en internet, de lo es en línea y se llama PHP Simplex. ¿Ya? Usted le pone phpsimplex.com o en Google PHP Simplex con X al final, PHP Simplex. Ya ve por qué Simplex. Simplex es el siguiente método que vamos a aprender de solución. Aquí también nos da las tablas, ¿verdad? Al final no esta solamente me sirve para programación lineal. En cambio, WinQSB, en WinQSB acá es bien sencillo lo que hemos hecho, pero WinQSB vamos a seguir usándolo para diferentes herramientas, no solamente, y no solamente para programación lineal. Es lo único diferente con esta página que está en internet, que solamente le sirve para problemas de modelos de programación lineal. Nada más, ¿verdad? En cambio, allá no vamos a hacer, ahí está, se puede resolver PERT, CPMs, problemas de transporte, diagramas de red, dinámicas determinísticas, programación lineal entera. Hay un sinfín de cosas que se pueden hacer en el WinQSB. Temas distintos de investigación de operaciones, todos esos son temas de investigación de operaciones. En cambio, este software solo es programación lineal, pero para alguien que no tenga el software y quiere sacar una gráfica, perfectamente lo puede hacer a través de esa aplicación. Douglas Sandoval dice, bueno, no sé, bueno, admitir, ahorita está viniendo Douglas. José Luis Castaneda, tienen una pregunta, dígame, José Luis. Genera una consulta y el momento de algún laboratorio parcial tendríamos que adjuntarle la imagen del gráfico, la resolución del gráfico, no. Posiblemente sí, porque normalmente en un examen alguien me decía, ingeniero, entonces va a pedir usted que lo haga por a pie. Ya vieron todo el procedimiento que hay que hacer a pie. Hay que igualar las ecuaciones, hay que encontrar los valores, graficarlos y todo eso. Eso es a pie, eso es a mano, ¿verdad? Si estuviéramos allá, los exámenes fueran así. Pero para eso aprendemos el software. Entonces a veces me dicen, bueno, entonces usted en el examen, ¿cómo lo va a querer? Yo normalmente lo pido a través de software, ¿ya? Me gusta más que aprendan también a usar el software. Ahora, a veces el software puede dar también a la copia, ¿verdad? Porque como solo inserta la imagen, ¿ya? Entonces, pero también yo me enfoco no tanto en eso, sino también en el análisis de la información. Y por eso me gusta darles más información con respecto al modelo. Entonces, puede haber algún examen que sí yo les pida que me ponga la gráfica y usted lo puede hacer en el software y me hace la captura lo adjunta o hace un reporte si le pido un informe, pone la gráfica, ¿ya? Pero sí es una forma de que lo vamos a hacer, ¿verdad? A través de capturas puede tomar la gráfica y así puede hacer una especie de informe sobre los resultados de un modelo, ¿verdad? Ahora, yo quería hoy, pero no, ya no alcanzamos. Yo quería por eso les di de una vez esto, porque mi idea era calcular todo esto ahora. No se pudo porque ya son las 8:15. Me pasé, ¿verdad? Pero como tenemos hasta las 8:20, ¿verdad? Pero ya no vamos a poderlo. Entonces lo vamos a dejar para la otra clase. Yo quería avanzar más con ustedes porque
pues ustedes no recibieron una clase, ¿verdad? Entonces van más atrasados. La idea era ponernos al día y avanzar, pero ni modo. En la próxima clase vamos a continuar con este ejercicio calculando todo esto. Y van a ver que no solamente el modelo es encontrar Z y X1 y X2. No es esto, ¿verdad? Hacer un modelo y todo esto no es solamente eso. Esta solución óptima nos arroja bastante información. Y eso que no hemos empezado a ver los análisis de sensibilidad. En los análisis de sensibilidad se ve mucha más información que nos arroja los modelos, ¿ya? En este caso no, ¿verdad? En este caso no hemos empezado ni a ver eso. Más adelante lo vamos a ver, los análisis de sensibilidad, que es un análisis económico prácticamente del modelo, ¿ya?